Continuamos en Ciudad U, vamos al eclipse y todo lo que tiene que ver con esta información que nos interesa tanto, ¿no? Claro, ya previa. estamos muy metidos con esto y está con nosotros Ariel Sandivares del Observatorio Astronómico Córdoba. Ariel, astrónomo él, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, primera consulta, ¿vienen muy requeridos los astrónomos estos días? ¿Cómo está la agenda? Sí, no, los medios, la gente, todo el mundo nos está llamando de todos los lugares para información, principalmente para que uno les diga las cosas que pueden hacer o no, en qué momento van a pasar el eclipse, cuál es el lapso de tiempo importante para ver, en qué lugar lo voy a ver total, en cuál no. Empecemos entonces por esas preguntas básicas que les van haciendo a ustedes. Bien. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer ese día a la hora de observar el eclipse? Lo que no se puede hacer es tratar de observarlo a simple vista. Y eso tiene que quedar clarísimo para todo el mundo. No intentar salir y mirar el sol directamente con los ojos porque es altamente perjudicial. Y uno va a intentar, yo sé que la gente va a intentar hacer eso como primera medida porque está pasando algo que es totalmente inusual, que no pasa seguido, y lo van a intentar. Y entonces hay que tomar los recaudos necesarios para tratar de observarlo de distintas maneras, pero que las maneras siempre sean seguras, ya sea directa o indirectamente. Esto de, agarro y las gafas de sol, es incluso los que compré bien, o si con el auto tiene los vidrios polarizados, y yo miro... No, nada de eso funciona, nada de eso funciona, porque fíjense que los dispositivos para ver el eclipse directamente son láminas muy opacas que si uno las ve en un lugar cualquiera a simple vista no se ve nada del otro lado. Y uno ve a través de los lentes de sol, a través de los vidrios polarizados, a través de las placas radiográficas, a través de las películas, las viejas películas para sacar fotografías. Claro. Todas son translúcidas. Y el material que hace falta para poder ver el eclipse del sol es muy opaco, deja pasar muy poca luz. Por eso existen los dispositivos particulares para tratar de ver el sol directamente. Cuando hablamos del sol hablamos de la estrella más importante del sistema solar y esa luz, que son, ¿cuál es el rayo? ¿Es el ultravioleta? Y hay una mezcla ahí, el ultravioleta y el infrarrojo, que los dos son muy perjudiciales para el órgano que tenemos de visión, que es el ojo. Los dos son muy perjudiciales para la visión directa y afectan principalmente a la retina, que es algo que está atrás, que nos permite formar las imágenes, y lo que se destruye en la retina es muy difícil de recuperar, es casi imposible de recuperar, el daño es permanente. Inclusive hay veces que el daño no se manifiesta en forma inmediata, ¿no? No, muchas de estas cosas que se producen por ver fenómenos muy brillantes, capaz que en el momento no nos damos cuenta, pero progresivamente a medida que avance el tiempo se va haciendo más notorio. Empezamos a perder la visión en la parte central del ojo, vemos nublado ahí y definido hacia los costados, es porque hay parte del ojo que ya no está funcionando. Bien. Vamos a la otra pregunta que le hace mucha a la gente y es a partir de qué hora, en qué momento comienza y en qué momento se produce el momento o el punto culmine del eclipse. Bueno, eso va a ser muy variado, o sea, más o menos los mismos horarios, pero no en cualquier lugar de la provincia de Córdoba vamos a ver lo mismo. Tenemos la franja de totalidad, que es la franja donde va a ocurrir preferentemente el eclipse total de sol, es decir, el sol se va a cubrir un 100%, que eso está pasando en el sur de la provincia de Córdoba, desde Tras la Sierra, pasando por Río Cuarto y yéndome hacia el sudeste de la provincia. En ese lugar, ahí la gente sí va a poder ver la totalidad. En el resto de la provincia de Córdoba vamos a ver el eclipse parcial de sol, en el cual el sol se va a cubrir hasta un cierto porcentaje y después se va a empezar a descubrir. Los horarios más o menos claves son que cuando empieza a cubrirse el sol, eso va a empezar a pasar a las 4:30 de la tarde aproximadamente. Más o menos el mismo tiempo en toda la provincia. ¿Lo percibimos en ese momento, digamos? Va a ser muy en el ambiente? poquito, no, en ese momento no, porque va a ser muy poquito que la luna va a empezar a cubrir el sol, apenas es lo que se llama el primer contacto. En ese momento es cuando empieza a superponerse el disco lunar sobre el disco solar. Ahí no va a ser visible fácilmente, sí con dispositivos directos como los anteojitos para ver el eclipse solar o con los vidrios para las máscaras para soldar del DIN 14, que son los únicos, o más de esa graduación, los únicos aceptados. Y a partir de ese momento el sol se va a empezar a cubrir de a poco, hasta que llegue aproximadamente el horario de las 5:41, 5:42, en donde en los lugares de totalidad, ahí va a empezar el eclipse total. En ese momento va a empezar aproximadamente a cubrirse completamente el sol y durante un lapso de 2 minutos
el sol va a estar completamente cubierto. De noche. De noche. Va a verse así tal vez como una especie de anochecer, donde puede haber un poco de luz, pero las estrellas brillantes van a estar claramente visibles, va a ser como una pequeña noche. En ese momento, si uno se aleja del momento en el que empieza ese momento y en el que va a terminar, durante ese lapso es seguro mirar el eclipse. ¿Cuánto dura ese...? Pero estamos hablando de 2 minutos que va a pasar aproximadamente entre las 5:42 y las 5:44 en distintos lugares de la provincia. Si dejamos que empiece el total y a los 20 segundos empezamos a mirar directamente, no va a haber problema. 30 segundos antes, para estar seguros de que termine la totalidad, paramos de mirarlo directamente y después volverá la parte parcial. Específico. Muy buen dato para también, los profesionales. Por lo que pasa es que justamente en ese momento, si lo estamos mirando, como hay una especie de noche que nos está rodeando en los lugares de totalidad, la pupila va a estar dilatada, como en los lugares oscuros, nos entra más luz en los ojos, y entonces si nos agarra justo cuando se mueve el disco lunar y empieza el primer rayito de sol a descubrirlo, el ojo va a estar bastante abierto, la pupila dilatada, entonces esos rayos pueden ser muy perjudiciales para el ojo. Bien. O sea que hay que tratar de que no nos agarre mirando a simple vista el final de la fase total. En Córdoba Capital no va a ser total, así que no hagamos esa prueba. No hay que nunca mirarlo en Córdoba Capital directamente, siempre y durante todo el proceso va a haber que estarlo mirando con algún dispositivo. Hubo algunas informaciones en estos días y bueno, me parece que es un momento para que demos alguna claridad al respecto. Primero, el observatorio va a estar cerrado y no se puede observar con telescopio, ¿verdad? Exactamente, no hay que intentarlo mirar con ningún dispositivo que magnifique la luz solar, como telescopios o binoculares. Directamente es empeorar el problema, digámoslo de alguna manera. Y en particular, en el predio del observatorio, no es un buen lugar para mirar el eclipse porque estamos muy rodeados ahí en medio de barrio observatorio por edificios y el horizonte oeste, es decir, hacia donde se va a poner el sol, va a estar medio cubierto. Entonces no vamos a tener una buena visibilidad de ahí. Por eso hemos decidido, junto con la Plaza Cielo Tierra, mudarnos a la ciudad universitaria, a un lugar donde el horizonte oeste esté más despejado y desde ahí poder verlo el eclipse con tranquilidad. Gran despliegue, ¿no? Contanos, que tiene en toda la provincia. Claro, ¿qué va a pasar en ese punto de ciudad universitaria para los que estén aquí en Córdoba y quieran concurrir? Porque ahí pueden hacerlo, ¿no? Sí. ¿Ahí qué va a pasar? Ahí vamos a estar con un equipo de astrónomos del observatorio, del orden de 7 astrónomos que vamos a estar ahí orientando a la gente de cómo se puede observar. El lugar va a estar concentrado ahí sobre la avenida Medina Allende, al frente de la Facultad de Artes, del CEPIA. Lo más famoso para indicar es que ahí están las estatuas de los filósofos sobre la avenida Medina Allende. En el campito que está ahí pasando esas estatuas, ahí vamos a estar observando hacia las sierras, básicamente, cuando se está por poner el sol. Bien. Y ahí esperamos que la gente se pueda reunir para, junto con nosotros, estar disfrutando todo el eclipse parcial de sol que va a ocurrir prácticamente entre las 4:30 y las 6:20 o 6:30 de la tarde. Y vamos a tener un camión con pantallas LED en ese lugar para que también poder ver las transmisiones de la totalidad del eclipse desde otros puntos del país o de los países limítrofes. ¿Invitados con merienda se puede ir? Y si alguien lleva algo para un matecito ahí para pasar la tarde, que probablemente también esté fría. Sí. O sea, si la gente va y cree que es bueno acompañarnos durante todo ese tiempo, también que lleven los recaudos necesarios para pasar un poco de frío en ese atardecer. Bien. Y esperemos que en el improbable caso de que esté nublado, esperemos, ¿no? En esas pantallas se va a poder observar también el ahí vamos a estar tratando de hacer las transmisiones en vivo desde los otros lugares de la totalidad, de las que tengamos disponibles, ya sea, por ejemplo, del sur de Córdoba, de Río Cuarto o de la población, lugares donde también vamos a estar. También alguna transmisión desde San Juan o desde Chile, si encontramos las transmisiones cercanas a La Serena, por ejemplo, que son los lugares específicos donde sabemos que hay, especialmente la gente se va a reunir para ver el eclipse total. Así que esperamos entretenerlos con eso, también con un poco de música, porque va a haber un DJ. Ah, bueno, bien. Clima, no de fiesta, pero digamos... No, para amenizar un poco la tardecita, claro. La espera. Y aparte imagino cuando llega a ocurrir que se ponen casi en la totalidad, hay una música, ahí la gente observando. Sí. Tiene como una mística esa, a pesar de que no se va a cubrir completamente en la ciudad de Córdoba, un 98% aproximadamente de cobertura del sol es bastante elevado. O sea, se va a ver muy lindo, digamos, ya sea por proyección o directamente, casi todo el disco solar cubierto. No va a hacerse de noche, pero va a ser un momento bastante lindo
donde va a bajar bastante la luminosidad en ese Lo había lugar. anticipado vos, Miguel. ¿Y qué estudios se hacen en estos momentos? En estos momentos, durante el eclipse, hay muchos estudios que se hacen, principalmente cuando el Sol está completamente cubierto por el disco lunar. La parte del Sol que es más accesible para ver es una parte brillante o una capa brillante que rodea al Sol, que es la corona solar, que no es fácil de ver. Hay algunos instrumentos que permiten hacer ciertos experimentos para ver la corona solar, pero los eclipses son, digamos, un momento especial para que eso pase, porque ahí la veo directamente. Entonces, si puedo usar alguna especie de instrumento que me permita ver bien la corona solar sin que me moleste el resto de la luz del Sol, puedo hacer experimentos ahí con eso y hacer estudios. Uno de los estudios que se hace es analizar la luz que viene de la corona solar para saber cuáles son las composiciones químicas de la corona solar, cómo se comporta, hacer predicciones sobre el clima espacial. ¿Qué es la corona solar? La corona solar es como una especie de franja que rodea el Sol, que está a muy alta temperatura y que reacciona de acuerdo a lo que está pasando dentro del Sol. El Sol está completamente realizando efectos de cosas fusionando elementos químicos dentro de él, está emitiendo luz todo el tiempo. La parte del Sol, la superficie del Sol hace diferentes cosas, por ejemplo, llamaradas solares, que son difíciles de ver usualmente en el Sol. Con algunos telescopios pueden llegar a verse las llamaradas solares. Usualmente están los telescopios que están orbitando alrededor del Sol que nos permiten ver esas cosas y hacer predicciones del clima espacial. Es decir, si hay una llamarada muy fuerte en el cual hay una explosión de material del Sol y elimina partículas cargadas al espacio, si esas partículas cargadas vienen dirigidas hacia la Tierra, pueden ser perjudiciales, por ejemplo, para los instrumentos que tengamos en la atmósfera baja, en elementos, los satélites, por ejemplo, porque pueden llegar a distorsionarlos o incluso a causarle grandes problemas. Y nos contabas vos que hace 100 años atrás hubo un eclipse solar que permitió poder llevar o en la práctica comprobar un enunciado de Einstein, ¿es así? Sí, o sea, justo este año, es más, creo que durante este mes se cumplieron los 100 años del famoso experimento durante el eclipse solar de 1919, realizado por Eddington, en el cual se corroboró una de las predicciones de la teoría de la relatividad general. En realidad ya desde 1909-1910 ya se venía hablando de que durante un evento como un eclipse solar se podía llegar a hacer el experimento que permitiera medir lo que Einstein decía. Einstein decía que si la luz que viene de una estrella que está por detrás del Sol viene viajando, pasa más o menos en la región donde está el Sol, la distorsión del espacio-tiempo que hace el Sol debería distorsionar el espacio y entonces la luz que viene de esa estrella que viene por atrás tendría que seguir la forma de ese espacio distorsionado y por lo tanto tendría que correrse un poquito de la dirección de donde viene. Ese poquito era un ángulo muy chico y que solo se podía medir de estrellas que estuvieran en proyección más o menos detrás del Sol. Entonces, durante toda la década del 10 al 20 se estuvieron esperando los eclipses solares que pasaban para tratar de ir con expediciones y medir a ver si ese ángulo que predecía Einstein era el correcto o no. Y de todos los eclipses durante la década del 10, el único que permitió hacer mediciones más o menos exactas fue el de 1919, que algunas de las imágenes se tomaron desde Brasil y otras desde la isla Príncipe, cerca de África. Y ahí fue que midieron alguna estrellita. ¿Y la pegó Albert? Y la pegó Albert, sí. La pegó. Y con poca tecnología, sí, claro. Es básicamente el puntapié inicial para la hiperfama de Einstein a nivel mundial, digamos, porque todo el mundo, él terminó de publicar su teoría de la relatividad en 1915, entre 1915 y 1916, todos estaban expectantes a ver si alguna de las cosas que él decía que iban a pasar realmente pasaban, y en 1919, cuando se corroboró esto, saltó a la fama mundial. A partir de ese eclipse. A partir de ese eclipse, sí. Gran parte de su fama se la debe al equipo de Eddington que hicieron ese experimento. No es que fue el único intento por medir eso. Muchos eclipses anteriores durante la década del 10 lo intentaron. Es más, desde el observatorio lo intentaron 3 veces, yendo a Brasil cerca de 1910. Después hubo un eclipse en Crimea, cerca de 1914, pero la Primera Guerra Mundial hizo que las cosas fueran muy complicadas, y después hubo otro eclipse en Venezuela, pero todos esos eclipses donde el observatorio pudo ir y tratar de medir,
siempre estuvo nublado. Uf. No. Y hubo que esperar entonces al del 19. Y el del 19, que era el que podía llegar a corroborarse nuevamente e intentar, el observatorio no tuvo el financiamiento para ir a ese lugar. Así que no pudo ser parte con del... muchísima expectativa, entonces Como nosotros la para ley de apreciarlo. Murphy, ¿no? Y bueno, Sí. los astrónomos Intentar y al final... para investigar, ¿no? Que me imagino que deben tener mucha ansiedad. Sí, sí, sí. Estos eventos son lindos por esas cosas porque te permiten hacer ciertos experimentos que usualmente no podés o no necesariamente tenés el financiamiento para hacerlos, digamos. Por ejemplo, hay satélites dando vuelta alrededor del Sol que nos permiten predecir el clima solar y ver cuándo ocurren estas llamaradas, pero no todo el mundo tiene acceso necesariamente a eso. En cambio, durante un eclipse, con un instrumental normal, puede hacer experimentos con la corona solar sin ningún problema. Experimentos para todos. Sí. Bueno. Ariel, muchas gracias. Vas a estar allí en la Plaza de los Filósofos. Estaremos aquí en Canal 10 con un programa especial. Estamos coproduciendo con ustedes, así que estaremos en contacto con el móvil, charlando ese martes 2 de julio. Muchas gracias porque venimos caminando juntos y la verdad que estamos aprendiendo un montón de la mano de ustedes. Sí, estaremos con ustedes ahí recorriendo el predio y compartiendo con la gente que se va a juntar con nosotros ese día para que el evento sea lo más placentero posible. Que sea una fiesta. Muchísimas Me gracias. quedo con